no lo puedo contratar por un intermediario ni por prestación de servicios, no, tiene que ser una relación laboral directa mediante su contrato de trabajo y así no voy a poder hacer este descuento del 12% del Sistema General de Pensiones. Este descuento lo puedo hacer en el recibo de pago electrónico del Simple y en la declaración anual tributaria. ¿Listo? Pues en la declaración anual del Simple se van a poder descontar el 0.5% de los ingresos que recibieron. ¿Listo? En cuanto a los aportes al Sistema General de Pensiones, esos descuentos no pueden exceder el valor del anticipo bimestral. ¿Listo? Y algo muy, muy importante, estos descuentos que nos vamos a poder aplicar en el régimen simple de tributación, o sea, este 0.5% por pagos electrónicos y el 12% del Sistema General de Pensiones, solamente van a tocar el componente nacional. Recuerden que hablamos que había un componente nacional y un componente municipal. Con estos descuentos nosotros no podemos afectar a los municipios porque recuerden que vimos que ellos conservan su competencia y nosotros no podemos tocar el dinero que les vamos a recaudar. Entonces, lo que ustedes anticipen y declaren por concepto de industria y comercio no puede ser cubierto con esos descuentos. Esos descuentos se aplican solamente al componente nacional. ¿Listo? Y si se originó algún exceso en alguno de estos pagos, pues, en alguno de estos descuentos, puede tomarse en el siguiente recibo electrónico del anticipo del Simple, en el anticipo siguiente, pues puede tomarse esto en el recibo de pago siguiente si quedó algún exceso en ese anticipo. ¿Cuándo proceden estos descuentos tributarios? Sobre todo este que hablábamos del 12% del Sistema General de Pensiones. Deben causarse en el mismo periodo gravable del Simple. Deben ser efectivamente pagados de acuerdo a las disposiciones que rigen la materia. O sea, debo haberlo pagado efectivamente a través de mi planilla pila o como realice el pago, pero debe ser efectivamente que lo haya pagado. Que esos trabajadores por quienes me estoy realizando ese descuento tengan una relación laboral conmigo, que soy el contribuyente. Y que su actividad pues participe de la actividad que está generando ese ingreso. Y otra de las cosas importantes para que proceda este descuento es que se encuentre, que yo misma como empleadora lo tenga afiliado al Sistema General de Pensiones. Que sea yo misma, no a través de intermediarios ni nada, sino que yo como empleadora haga el pago de los aportes de mis empleados directamente y los tenga vinculados directamente en el Sistema General de Pensiones. Estos requisitos son muy importantes para que proceda ese descuento. Listo. Vamos a ver entonces las obligaciones tributarias de carácter nacional en el periodo de registro y de conclusión. Los contribuyentes, por ejemplo, que como les decía, sean responsables del IVA o del Impuesto Nacional al Consumo, deben trasladar esos valores recaudados a través de los recibos electrónicos del Simple del periodo no concluido a la fecha de inscripción. Eso más que todo cuando se presenta. Lo que pasa es que como el régimen simple de tributación ya venía y los años 2019 y 2020 fueron unos años, digamos, de transición, donde se dieron unos plazos. Por ejemplo, en el 2019 fue casi hasta septiembre que se dio plazo para que se inscribieran y luego en el 2020 fue hasta julio. Entonces, en esos años, pues ya se habían causado unos periodos en cuanto a IVA y en cuanto a impuesto al consumo. Esos valores, por esos conceptos, pues debían, las personas que se inscribieron en esos momentos, debieron recaudarlo a través de los anticipos del Simple. Y luego, pues, continuar su obligación a través del régimen simple de tributación. Este año 2021 ya no es un año de transición.
Es un año que, como les decía ahorita, en este mes de febrero, del 1 al 31 de enero, es cuando tengo el plazo para optar por el régimen simple. Soy profesional independiente, estaba vinculado, pero resulta que ya voy a montar mi oficina, me voy a optar de una vez por el régimen simple de tributación para que me salga mucho más económico. Lo puedo hacer hasta el 31 de enero. ¿Listo? Hasta el último día hábil pues, de este mes de enero lo podré hacer. ¿Quiénes van a empezar después de esta fecha? Como les decía ahorita, solamente las personas que inicien su actividad después de que se cumpla este plazo. Entonces inicié mi actividad y nunca había estado inscrito en el RUT y la voy a iniciar en abril. Entonces en abril me inscribiré en el RUT, me inscribiré en el régimen simple de tributación y ahí iniciará mi periodo. Pero para quienes ya tenemos RUT, ya estamos inscritos, solamente vamos a tener hasta el último día hábil de este mes de enero para optar por el régimen simple de tributación. ¿Listo? ¿Qué otra obligación vamos a tener? Los contribuyentes que se inscriban en el simple como no responsables deben declarar con la periodicidad correspondiente al régimen ordinario previa inscripción. Como les decía, pues pasaba mucho, era como en esos 2 años de transición. ¿Listo? Ahorita, si yo me inscribo en enero, pues mi periodo fiscal va a estar completo, entonces voy a estar en el simple o en el ordinario y a través de ambos voy a cumplir mis obligaciones. ¿Listo? ¿Qué pasa con los contribuyentes que solicitan la exclusión o no cumplieron los requisitos y fueron excluidos del régimen simple? Estos periodos graduales que no concluyeron en el régimen simple los deben cumplir en el periodo, bajo el régimen ordinario, en la periodicidad que corresponde, si llegan a ser excluidos del régimen simple de tributación. Entonces, los excluyen del régimen y inmediatamente sus obligaciones se empiezan a cumplir bajo la periodicidad que corresponda en el régimen ordinario. Si son excluidos, ya no nos regiríamos por el régimen simple de tributación. Listo, en cuanto a industria y comercio, como les decía, el año 2020 fue un año de transición. ¿Qué pasaba con esto? Que quienes se acogían al régimen simple de tributación por el año 2020 seguían pagando a ese municipio con el documento de cobro que se generaba en cada municipio o distrito. ¿Por qué? Porque como les decía, pues para no entorpecer como ese proceso de recaudación que ya traían los municipios y que ya se había iniciado, porque ya llevamos casi medio año, entonces ya llevan medio año pagando ese impuesto de industria y comercio con sus documentos de cobro, entonces se determinó que por esa vigencia, igual pasó en el 2019 y en la vigencia de 2020 por ser años de transición. Entonces, por esos años ya se siguió pagando con ese documento de cobro y las declaraciones se presentaban en la misma forma, se deben presentar igual. ¿Qué pasa para el 2021? Como ya iniciamos nuevo periodo fiscal y como todos los municipios tenían plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para informar sus tarifas, ya todo ese recaudo va a ser a través del régimen simple de tributación. Ya no vamos a tener esta transición, pues solamente por el año 2020, o sea que si ya hay aquí personas que se inscribieron el año pasado, recuerden que esa obligación de industria y comercio la deben cumplir tal cual como estaba la vigencia en 2020, deben cumplir con la obligación formal de declarar de acuerdo a los calendarios tributarios que tengan en sus municipios, porque algunos tienen, la declaración se presenta al año siguiente, entonces eso siguen igual, pero a partir de 2021 ya todo va a ser a través del régimen simple de tributación. ¿Listo? Ese componente municipal que corresponde a los valores declarados y pagados a esos municipios en el año 2020, salvo, ¿qué pasa? Como este régimen inició en 2019, algunos municipios ya se habían acogido a la tarifa. Entonces, esos municipios que se acogieron en el año 2019 a la tarifa, ellos ya están recaudando a través del régimen simple de tributación y recaudaron ya todo el 2020 así. Entonces, esa transición fue más que todo para los municipios que en ese momento no habían acogido la tarifa. Pero como les digo, para este año 2021 ya todo va a ser a través del régimen simple de tributación. Otra ventaja que tienen las personas que se inscriban al régimen simple, que les va a permitir, digamos, tener un flujo de caja a los contribuyentes, es el tema de las retenciones en la fuente.
Si yo soy una persona, no importa natural o jurídica, que me acogí al régimen simple de tributación, pues no voy a estar sujeto a retención en la fuente a título de renta. No estoy sujeto, no estoy obligado a practicar retenciones ni autorretenciones en la fuente tampoco. Pero como siempre, pues la norma trajo unas excepciones. A mi régimen simple, las únicas retenciones que me pueden practicar son las retenciones a título de IVA, que siguen tal cual como lo dice el numeral 9 del artículo 437 del estatuto, o las que yo como empleador le hago a mis empleados por pagos laborales. Entonces yo tengo mis 2 empleados, les hago sus pagos, les hago su pago de nómina. Esa retención en la fuente por esos pagos laborales sí la debo seguir practicando. Es la única que debo practicar. ¿Y cuáles me pueden practicar a mí? Las retenciones en la fuente a título de IVA. Pero por concepto de retención en la fuente a título de renta, no soy sujeto de retención y tampoco estoy obligado a practicarla. ¿Listo? Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta que si, por ejemplo, el tercero receptor de un pago es un contribuyente del régimen ordinario y es agente retenedor de renta, esa persona actúa como autorretenedor en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Más sencillo. Una persona del régimen ordinario hace una transacción conmigo, que soy del régimen simple de tributación. Entonces, esa persona régimen ordinario no me puede retener a mí porque yo le estoy mostrando mi RUT con la responsabilidad 47, le digo, vea, soy régimen simple de tributación, usted no me puede retener. Entonces, esa persona régimen ordinario, como no me puede retener a mí, él se va a practicar una autorretención por esa operación realizada conmigo, que soy del régimen simple. ¿Listo? Este tema de las retenciones, pues también tuvo un tema de transición en el 2020, entonces, por ejemplo, para el 2020 las retenciones y autorretenciones a título de renta que se practicaron antes de pertenecer al simple, pues se las podían descontar en el primer recibo. Como les digo, este año ya no tenemos esa transición, entonces no va a haber como ningún inconveniente por ese lado. Y en cuanto a las retenciones y autorretenciones de industria y comercio, se las descuentan pues las del año pasado en esa declaración del 2020. ¿Qué tarifas tenemos para la declaración anual? Recuerde que lo que estábamos viendo era el anticipo bimestral que se presenta a través del formulario 2593. Y vamos entonces ahora con la tarifa de la declaración anual, como nos dice el artículo 908 del estatuto. El rango de tarifas es el mismo que vimos en los anticipos, solo que este ya es el rango para la declaración anual, pero es exactamente lo mismo. Para el grupo número 1, entre el 2 y el 11.6%, para el grupo número 2, entre el 1.8 y el 5.4%, para el grupo número 3, entre el 5.9 y el 14.5%, y para el grupo número 4, entre el 3.4 y el 7%. Listo, esto es para la declaración anual. Recuerden que aquí ya voy a incluir también mi 8% de impuesto al consumo. Eso no tiene como mayor variación frente a la tabla anterior que vimos. Y vamos entonces también a ver la declaración anual del simple que nos va a incluir. Recuerden que en el anticipo vimos que nos incluía el impuesto simple, que nos incluía industria y comercio, que nos incluía impuesto al consumo, que nos incluía IVA. Este ya es la declaración anual del simple. ¿Qué voy a declarar acá? Voy a declarar el impuesto simple, que es el sustituto de renta. Voy a declarar industria y comercio consolidado, que como les decía es industria y comercio, avisos y tableros y sobretasas. Y voy a incluir en la declaración anual del simple las ganancias ocasionales, que como hablábamos ahorita se determinan con base en las mismas reglas estructurales que ya trae el estatuto tributario. Solamente que ya las voy a coger y las voy a meter acá en la declaración anual del simple. ¿Listo? Entonces, en esa declaración anual voy a incluir estos impuestos. Recuerden que el IVA se declara de manera anualizada con el descuento de los anticipos que ya realicé en el formulario 300 y de acuerdo al calendario tributario que ya enseguida vamos a ver. ¿Listo? En esta declaración, pues permite también que se reporten, como hicimos en el anticipo que reportamos los municipios y distritos en los cuales realizamos nuestra actividad, también lo vamos a poder hacer en la declaración, que es la que ya nos va a consolidar todo lo que hicimos en esos anticipos. ¿Listo?
¿Por qué les hablaba ahorita de la importancia de presentar todos los anticipos así fueran ceros? Porque si un contribuyente del régimen simple no ha cumplido con la obligación de presentar y pagar alguno de esos anticipos o ninguno, no puede presentar la declaración anual del simple. Si le falta al menos uno, no puede hacer. Y además, si no lo presenta, también va a ser excluido el régimen simple de tributación. Entonces, ahí ya tengo dos consecuencias de no presentar los anticipos. Me excluyen y tampoco puedo presentar la declaración anual. Listo, entonces muy importante presentar esos anticipos, como les decía, si sean ceros. En esta declaración también entonces voy a hacer el descuento de los aportes a pensión y aquí me voy a descontar ese 0.5% del recaudo electrónico que me va a certificar la entidad vigilada por la superfinanciera, mi entidad bancaria a través de la cual realicé todas estas operaciones. Me voy a descontar en esta declaración los anticipos que ya realicé, por eso les decía que aquí vamos a consolidar todo lo que hicimos en esos anticipos, entonces acá me descuento lo que ya anticipé, por todos los conceptos, mis 6 anticipos que ya presenté, entonces todo eso va a ir consolidado en esta declaración anual del simple. La norma también trajo unas condiciones y unos requisitos que son no subsanables. ¿Qué quiere decir? Que si yo no cumplo estos requisitos, definitivamente no voy a poder pertenecer al régimen simple, por ninguna razón. ¿Qué son? Primero, ser residente, porque una de las cosas que pretende el régimen simple de tributación es beneficiar a los residentes en Colombia, que sea un beneficio para quienes están acá desarrollando actividad económica, generando empleo. Entonces, si no soy residente, definitivamente no puedo subsanar ese requisito y no puedo ser del régimen simple de tributación. Otra de las condiciones que debo cumplir es desarrollar mi actividad económica. Si soy persona natural, pues desarrollar esa actividad con una estructura empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy abogada, tengo mi oficina, pago los servicios de mi oficina, pago todos los gastos que me genera estar ahí en ese lugar, los servicios, las impresiones, todos los gastos que se generen, o tengo una secretaria, o tengo un dependiente judicial. Ahí estoy desarrollando mi actividad económica bajo una estructura empresarial. Caso distinto, si yo tengo un contrato de servicios y la empresa con la que tengo ese contrato me pone la oficina, me pone el lugar donde realizo todo, donde voy, donde hago las impresiones, eso no es una estructura empresarial. ¿Listo? Entonces ahí no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. Y con las empresas, con las personas jurídicas, pasa lo siguiente. El requisito es que tengan una estructura empresarial, que sean una sociedad limitada, una sociedad anónima, una sociedad SAS, cualquier tipo de sociedad, para poder pertenecer al régimen simple de tributación. Ojo, entidades sin ánimo de lucro, propiedades horizontales, esas personas jurídicas no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Por qué? Porque ya tienen unas tarifas especiales y un régimen especial y ya tienen ese beneficio. No pueden ser sujetos de 2 beneficios. Entonces, solamente personas jurídicas que tengan una estructura empresarial. ¿Listo? Otro requisito que es no subsanable, el tope de ingresos. Para poder pertenecer al régimen simple, mis ingresos deben ser inferiores a 80.000 UETs. Miren que el tope es muy grande y siempre le permite a muchos tipos de empresa pertenecer al régimen simple, siempre y cuando no superen ese tope. Si yo supero los 80.000 UETs, pues eso va a ser una causal de exclusión del régimen simple y tendré que regresar nuevamente al régimen ordinario. ¿Listo? Otro requisito no subsanable, ¿cuál es? Desarrollar actividades que configuren un contrato laboral o una relación laboral. En pocas palabras, los asalariados. Yo como empleada de la DIAN, no asalariada, no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. Solamente el hecho de realizar esa actividad ya me excluye. Que soy asalariada, pero que entonces tengo una tiendita también como ingresos adicionales, no importa. El solo hecho de ser asalariada ya me excluye para poder pertenecer al régimen simple de tributación. Y lo mismo pasa si desarrollo una de las actividades que vienen expresamente prohibidas por la norma,
donde dice que si desarrollo una de esas no puedo pertenecer al régimen simple, como son las del artículo 906, numeral 8. Si realizo alguna de esas actividades no puedo pertenecer al régimen simple. Un ejemplo de esas actividades, ¿cuál sería? Actividades financieras, de crédito, de microcrédito. No puedo hacerlo. Las entidades financieras, por ejemplo, no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Es una de las actividades que está expresamente excluida. Como les decía, para saber si puedo acogerme al régimen simple, entonces me voy al numeral 8 del artículo 906, busco mi actividad. Si está prohibida, si una de las actividades que realizo está ahí en la prohibición, o si soy asalariada, definitivamente no puedo acceder al régimen simple de tributación. ¿Qué otros requisitos son no subsanables? Por ejemplo, para el caso de las personas jurídicas, que uno de los socios, partícipes o accionistas sean personas naturales o extranjeras, bueno, residentes en Colombia. Todas las personas jurídicas, todos sus socios deben ser personas naturales, solamente personas naturales. No puedo tener una sociedad, por ejemplo, con 3 accionistas personas naturales y un accionista persona jurídica, inmediatamente no puedo acceder al régimen simple de tributación. ¿Listo? Tampoco pueden superar el tope de ingresos de 80.000 UETs. Ese tope de ingresos es tanto para personas naturales, miren que acá también lo teníamos, como para personas jurídicas. ¿Listo? Otro de los requisitos no subsanables, que sus socios o administradores no tengan una relación laboral con un tercero contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Más sencillo. Si yo tengo una sociedad que se llama Luisa Fernanda SAS y yo soy la administradora, pero a la vez yo tengo un contrato laboral con la empresa de mi compañera Liliana Zapata SAS y le presto también el servicio a ella. Entonces, yo como administradora de mi sociedad Luisa Fernanda SAS, pues no voy a poder pertenecer al régimen simple de tributación porque ya estoy teniendo una relación laboral con esa otra empresa con la que voy a contratar. Entonces, eso inmediatamente me excluye para poder pertenecer al régimen. Listo. No ser filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas o de extranjeros no residentes. Entonces recuerden que tanto para personas naturales como para jurídicas tenemos unos requisitos que debemos cumplir y es ser residentes en Colombia, desarrollar la actividad bajo una estructura empresarial y no superar ingresos de 80.000 UETs. Si lo supero, ya no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Listo? Y para las personas jurídicas, muy importante que todos los socios sean personas naturales, residentes en Colombia. ¿Listo? No ser filiales, no ser subsidiarias, no ser personas jurídicas o extranjeras no residentes. Otro de los requisitos no subsanables es, como les decía ahorita, no ser entidades financieras. Las entidades financieras no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. No ser accionista, fideicomitente o beneficiario de otra sociedad. No dedicarme a alguna de las actividades previstas, como les decía, esto es otra cosa común entre personas naturales y jurídicas. Ni la persona natural ni la persona jurídica pueden realizar actividades que estén previstas en el numeral 8 del artículo 906. Como les decía ahorita, comercialización de armas, actividades de crédito, microcrédito y todas las que estén ahí expresamente señaladas no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Y con las personas jurídicas, otra cosa importante es que no pueden haber sido resultado de división, escisión o segregación en los últimos 5 años anteriores al momento de solicitar la inscripción en el régimen simple de tributación. ¿Qué otros requisitos debo cumplir y que sí son fáciles, digamos, de subsanar? O son subsanables, porque los anteriores no se subsanan de ninguna manera. Y esto lo trae el decreto 1091 del 2020. Deben estar al día con sus obligaciones de carácter nacional, departamental y municipal y los pagos de las contribuciones al sistema de seguridad social. ¿Listo? Requisito también. Contar con la inscripción, recuerden que al principio les hablaba que se estaba tratando de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entonces
Una manera también de hacerlo, a la que le ha invertido mucho tiempo y dinero la DIAN, es modernizar. Con esta modernización que se ha logrado, que las personas se puedan inscribir en el régimen simple de tributación y generar la firma electrónica directamente en el portal de la DIAN, directamente con su usuario y contraseña, sin tener que acudir a una cita. Entonces, eso es una de las cosas principales. ¿Listo? La modernización tecnológica nos ha llevado a ir logrando estas cosas que van a permitir que las personas del régimen simple puedan cumplir con estas obligaciones. Entonces, si yo me inscribí en el régimen simple, pues debo contar con mi RUT actualizado con la responsabilidad 47 y debo tener mi firma electrónica. ¿Por qué? Porque una de las características del régimen simple de tributación es que es absolutamente virtual. Yo no puedo presentar un 2593 físico, no puedo presentar una declaración en formulario 260 física. Todo, absolutamente todo lo del régimen simple de tributación es virtual. Entonces tengo que tener mi RUT actualizado y tengo que tener mi instrumento de firma electrónica, que como les digo, ya se puede generar a través del mismo portal. Debo contar con el mecanismo de factura electrónica. Y debo expedir factura electrónica también. ¿Listo? No quiero que se me asusten con este tema de la factura electrónica o que la gente de pronto deje de hacerlo. Es muy importante que tengan claro que si bien yo tengo la obligación de tener factura electrónica y expedir la factura si me la solicitan, por ejemplo, en el caso de las tiendas pequeñas, de los mini mercados que generan mucha factura post, pues lo van a poder seguir haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo del cliente, esa factura post no le va a servir como costo o deducción. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona natural y pues voy al mercado y compro mis víveres, pues no necesito descontármelo en ninguna declaración de renta. Pero si yo voy a hacer para un evento para mi empresa y voy y compro al supermercado todo para esta fiesta, pues yo qué voy a necesitar para poder soportar ese costo de esa deducción. Voy a necesitar mi factura electrónica. Entonces yo como empresa, ahí sí voy a ir al supermercado, al micromercado, y le voy a decir, deme mi factura electrónica porque yo soy una empresa. Entonces en ese caso, el supermercado pues debe estar en capacidad de darme mi factura electrónica. De hecho, está obligado a dármela. Si yo le pido mi factura, es como el éxito. Uno va al éxito y el éxito le factura siempre post. Pero si uno va al centro de servicios y pide su factura electrónica, se la genera. Entonces, igual va a ser con esto. Yo debo estar registrado, habilitado como facturador electrónico para que si el cliente me exige la factura electrónica, se la pueda expedir. Y todo eso lo voy a poder hacer en línea. Todo, absolutamente todo lo puedo hacer a través del portal de la página. ¿Listo? Otro de los requisitos es efectuar el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones antes de presentar el recibo electrónico del simple. Recuerden que vimos que debía el pago hacerse en la vigencia, que me lo voy a descontar. Listo, entonces debo cumplir con esas obligaciones. Acá, y como les decía ahorita, son ejercicios que hemos realizado y que los invitamos sobre todo a ustedes como contadores a que hagan también ese ejercicio con las personas y puedan, digamos, saber y mostrarles a ellos cuál es la diferencia o cuál es la virtud del régimen simple de tributación. Este, por ejemplo, es el ejercicio con una tienda pequeña. Esta tienda pequeña tuvo unos ingresos de 83.292.000 pesos. Tiene un empleado y le hizo pagos a pensiones por ese empleado por valor de 1.192.465. Si esa persona del régimen ordinario, o sea, si esa persona tributara por el régimen ordinario, pues tendría que pagar una renta de 518.000, tendría que pagar por impuestos locales, que sería ahí avisos y tableros y sobretasa, 406.898. Tendría que pagar 924.898. Pero si esa persona de esa tienda tributa por el régimen simple, miren que va a tener una tarifa del 2%. Se va a poder descontar lo que pagó por pensiones, que es este 1.192.000. Y va a tener un pago de un componente local, que es este que veíamos acá, impuestos de industria y comercio consolidado de 406. Miren que esa persona aplicó el descuento a su componente nacional. Y va a tener un pago final de 473.000 pesos. Miren que tuvo un porcentaje de ahorro del 49%, se ahorró 451.000 pesos. Eso en una tienda pequeña.
dependiendo los ingresos. Miren, por ejemplo, esta otra actividad que es del grupo número 2. La que acabamos de ver, esta es del grupo número 1, que es tienda pequeña. Este grupo número 2, que tiene otro rango de tarifas, por ejemplo, este es un establecimiento de comercio al por menor, mire que tuvo unos ingresos de 570.157.000. Tuvo 5 empleados, hizo pagos a pensiones, aportes a pensión por esos empleados de 5.962.000. Miren que por el régimen ordinario tendría que pagar una renta de 22.654.000. Por impuestos locales tendría que pagar 7.427.000. Pagaría un total de 30.081.000. Pero si esa misma persona se acoge al régimen simple de tributación, miren que va a tener una tarifa del 3.9%. Se va a descontar estos 5.962.000 que pagó por pensiones y va a pagar solamente 16.273.000. Miren que el porcentaje de ahorro fue del 46%. Tuvo un ahorro de 13.807.000, o sea, hay una tasa efectiva de tributación del 2.85%, frente a un porcentaje o una tasa de tributación del impuesto de renta ordinario, pues es mucho más beneficioso. Esta, por ejemplo, es una actividad del grupo número 4, que es el que está obligado a impuesto al consumo. Miren que esta persona tuvo ingresos por 585.000, 362, tiene 3 empleados, tiene pagos a pensiones por 4.320.000. Si esa persona tributara por el régimen ordinario, pagaría 37.673.000, entre renta, impuestos locales y tarifa de ICA. Si esa persona se acoge al régimen simple de tributación, miren que va a tener una tarifa del 3.8%. Tuvo descuentos a pensiones de 4.320.000. Miren que aquí tuvo el descuento del 0.5% por pago por medios electrónicos. Y con esos descuentos pagaría solamente 16.460.000. Miren que tuvo un porcentaje de ahorro del 56% y un ahorro de 21.212.000. Ustedes son los contadores y son mejores en estos ejercicios. Entonces, por eso la invitación a que lo hagan responsablemente, que comparen, que les hagan ver a sus clientes las bondades que trae el régimen simple. Incluso la facilidad que tiene para ustedes como contadores también, que ellos pertenezcan a este régimen simple de tributación. Entonces es muy importante que les hagan ver estas diferencias, que conozcan este nuevo régimen. Como les decía, yo les coloqué ahorita por el chat, les coloqué la dirección electrónica para que puedan ingresar al portal de la DIAN. Ahí van a poder ver toda la información que estamos viendo. Voy a tratar de mostrárselas por acá. Quiero hacerles una invitación y es que en este momento tenemos una feria virtual, tanto en Bogotá como en Medellín. Ustedes pueden asistir a esa feria. Se pueden agendar acá. Miren que en el micrositio que les coloqué por el chat, ya los lanza de una vez a este link. Acá programan su cita y les pueden aclarar todas las inquietudes, los pueden pasar al régimen simple de tributación de una vez, toda la información que necesiten. Y también los invitamos a que siempre consulten este enlace, que acá hay mucha información. Como les decía ahorita, este periodo del 1 al 31 de enero es muy importante porque es cuando van a tener la posibilidad de optar por el régimen simple de tributación para quienes ya tienen su actividad económica. Entonces, en esta feria que vamos a estar del 18 al 29, que va a ser en conjunto con la Secretaría de Hacienda de Medellín, se pueden agendar, pueden solucionar dudas, pueden hacerlo todo muy fácil, como les decía. Ahorita que tienen que tener la firma electrónica, que tienen que tener la numeración de facturación. Miren que acá en el micrositio tenemos los enlaces que los llevan a todo. Si usted se quiere inscribir en el régimen simple, él inmediatamente lo va a mandar a que se pueda inscribir. Si no tiene la firma electrónica, él inmediatamente lo va a mandar al enlace para que usted pueda generar su firma electrónica. Miren que él trae los pasos a pasos de lo que deben hacer para generar esta firma.
O sea, trae información muy útil y muy práctica que ustedes pueden ir optando por ahí. Y otra herramienta que los invito a usar, aunque ustedes como contadores pues saben que hay muchos en el mercado o ustedes pueden tener uno propio también, es la herramienta del simulador. Acá en el enlace de herramientas nosotros tenemos la herramienta del simulador, que es un archivo Excel muy sencillo, que si le metemos la actividad económica que tenemos en el RUT nos va a decir a qué grupo pertenecemos, nos va a generar la tarifa que tendríamos que pagar, o sea, diligenciamos toda la información que nos aparece ahí, es una herramienta muy útil. Acá está toda la normatividad relacionada con el régimen simple de tributación, el estatuto, las resoluciones, conceptos que ya han salido sobre el tratamiento de ciertos temas que de pronto no estuvieron regulados. Está el portal para los municipios, porque ellos, los municipios deben presentar la información también acá. Miren municipios que, por ejemplo, ya se han acogido, como les decía ahora, por ejemplo, Zarzal en el Valle, Roldanillo, Salento en el Quindío, Finlandia Quindío, también son municipios que desde el 2019 se acogieron al régimen simple y ya durante el 2020 todo su recaudo lo hicieron a través del régimen simple de tributación. Entonces, otra cosa muy importante que les quiero contar acá es que va a haber mucho intercambio de información entre los municipios y la DIAN. ¿Por qué? Porque este recaudo que vamos a hacer nosotros les va a permitir a muchos de ellos fortalecer su parte de fiscalización y obtener ingresos que antes no tenían por personas que ni siquiera tenían en el radar que realizaban una actividad económica. Entonces ellos nos van a informar a nosotros su tarifa, nos van a informar, se van a acoger al régimen simple, a esa tarifa por el régimen simple, y nosotros le vamos a informar a ellos también quienes se encuentran inscritos en el régimen simple de tributación, porque por esas personas es que les vamos a dispersar a ellos esos ingresos. Entonces esa era como la invitación que quería hacerles, que conocieran el portal. Muy importante lo de la feria, sería muy bueno que puedan agendarse, que puedan participar, que tengan una atención personalizada con sus dudas particulares, con las inquietudes de pronto de un contribuyente en específico que tiene un caso especial. Entonces miren que acá se pueden agendar, donde les estoy señalando, y participar de este nuevo régimen y bueno, hacer parte de todos esos beneficios. Entonces, bueno, por ahora no es más información. No sé si mis compañeras quieran agregar algo o pasamos a las preguntas. Sí, yo creo que pasar a las preguntas. Gracias, Luz. Listo. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su intervención. Vamos entonces a iniciar las preguntas. Tenemos muchas preguntas y hay varias de las mismas personas. Entonces la idea, pues, como les escribí por el chat interno, es ayudarles con sus preguntas, pero tampoco pues les podemos responder las 100 preguntas a la misma persona. La idea es, ojalá se logre concluir todo muy bien, pero siempre estamos pues corticos de tiempo. Vamos entonces a iniciar con la primera. La doctora Catherine Gutiérrez nos pregunta: buenos días, pertenezco al régimen simple y posiblemente comience a tributar como asalariado en junio. ¿Qué pasa con esa situación? En junio de este año, bueno, si se convierte en Lili, si quieres apoyarme con esta pregunta de la persona que va a salir este año del régimen simple de tributación. Listo. Bueno, en el momento en que esta persona cumpla deje de cumplir con los requisitos porque está ejerciendo una actividad económica que no es permitida, porque supere los topes, en ese momento tiene un mes para, pues de manera inmediata tiene que actualizar su responsabilidad en el RUT y pasarse nuevamente al régimen ordinario, y le dan un mes para que cumpla con sus obligaciones dentro del régimen ordinario sin intereses y sanciones. Tiene que ser como muy juiciosa, pero sí tiene que actualizar el RUT de manera inmediata porque en ese momento deja de cumplir con los requisitos para pertenecer al simple. Okay. La siguiente pregunta dice: buenos días, ¿me puedo acoger al régimen simple de tributación si no he realizado aporte a seguridad social como cotizante, teniendo ingresos propios?
Es que recuerden que para el tema de seguridad social, lo que yo me descuento son ese 12% es de los aportes que yo hago por mis empleados, no los que yo pague por mí como cotizante, solamente los de mis empleados que tienen la relación laboral conmigo. Esos ingresos que pago por mí como cotizante, lo que podría de pronto es tomarlo como un ingreso, tomarlo como una, Lili, ¿es un ingreso no constitutivo de renta? Sí, es un ingreso no constitutivo de renta. Exacto, pero lo que me descuento realmente es el 12% por mis empleados. Si tengo un solo empleado, no importa, me lo puedo descontar. Pero lo mío propio, como yo régimen simple, no me lo descuento, sino que me lo llevo como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Lu, ahí te hago pues como también un adicional como a lo que dice Lu, es que es muy importante que revisemos los requisitos subsanables, que uno de ellos es que usted se encuentre al día con el pago de la seguridad social. Entonces es importante que si bien es un requisito que es subsanable, es decir, yo puedo ingresar al régimen simple de tributación y por alguna razón no estaba al día, entonces es ponerse al día con este requisito, porque cuando uno incumple requisitos que son subsanables, pues los puede como subsanar la situación, pero en el momento en que quede, pues siga o persista en la omisión, pues me puede requerir la DIAN y ahí sí me puede sacar del régimen simple de tributación. Entonces también como adicional a lo que dice Lu, es importante que todos los requisitos subsanables se cumplan y se subsane la situación en la que estamos incurriendo, pero sí le permite subsanar. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿el impuesto de industria y comercio que se descuenta en el anticipo de cada bimestre es el ICA pagado? ¿Y la retención del ICA cómo se maneja? Lili, ¿me apoyas con esa parte de ICA por? Sí, claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el descuento tributario en ICA existe solamente para la vigencia, para la vigencia 2019 y 2020, y es lo efectivamente, el impuesto efectivamente pagado. Cuando decimos que es impuesto efectivamente pagado, no son los documentos de cobro que nos hacen llegar a nuestra dirección de cobro de manera periódica. Es cuando nosotros presentamos la declaración y hacemos el pago ya del ajuste o de la retroactividad que se llama en algunos municipios. En ese momento surge el derecho a llevármelo como descuento. En el único lugar donde se lo pueden llevar de manera periódica en el anticipo es en Bogotá, porque tienen una periodicidad para declarar de manera bimestral y allá sí les permiten, pues, por ser una periodicidad declarativa distinta a la de los demás municipios que es anual, pues allá sí se permite llevarse en el anticipo. Esas declaraciones se presentan en abril, más pues como en términos generales en Antioquia. Entonces, por eso el régimen simple pone su declaración en el mes de octubre para que ahí se puedan llevar el descuento tributario por lo que pagan efectivamente impuesto en el impuesto de industria y comercio. En cuanto a la retención, pues los decretos son muy claros en establecer, la ley es muy clara en establecer que a partir de mi inscripción en el régimen simple de tributación, pues ya no se pueden hacer retenciones, ni debo hacer autorretenciones por ningún impuesto, pues con las excepciones que mencionó Luisa, por los impuestos que están dentro del régimen o que están incluidos dentro del régimen simple de tributación. Y todas las retenciones que me practiquen, pues, de manera indebida o omitiendo pues como lo que establece esa norma, pues hacen que se vuelva un poquito enredada la situación porque yo tengo que exigirles a la persona que me hizo la retención en indebida forma que me devuelva esa retención que me practicó. Como eso es un impuesto anticipado, pues obviamente eso lo que busca es alivianarle la caja a los contribuyentes y que puedan, pues, digamos que reinvertir en su operación económica y pues
activar la economía. Eso es lo que busca básicamente este tipo de decisiones. Entonces sí deben tener claro que le deben informar a sus proveedores y que le deben informar al municipio que ustedes ya están dentro del régimen simple de tributación para que les dejen de hacer retención y que el municipio sepa que usted ya no se va a seguir haciendo autorretención en caso de tener la obligación de hacerlo. Ok, perfecto, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿el cambio de régimen es por la página de la DIAN, con cita o sin cita? El cambio lo pueden hacer ustedes mismos con su usuario y contraseña. Lo pueden hacer. Por eso, si pueden ahí mismo, por eso les explicaba, pueden generar la firma electrónica, lo pueden hacer, simplemente deben cambiar la responsabilidad 5 por la 47. Ya si de pronto llegan a tener algún problema con el sistema y todo esto, pues ahí sí ya pedirían la cita. Pero ustedes mismos lo pueden hacer. De hecho, ahí en el portal, él mismo los remite. Si nunca han estado inscritos en el RUT, él les va a permitir solamente a los del régimen simple de tributación, solamente que se vayan a inscribir por primera vez, también hacerlo virtual a través de la página, simplemente van a escanear su cédula como anexo y van a ir siguiendo el paso a paso y él los va a dejar inscribirse en el régimen de tributación por primera vez y si es actualización, como una actualización normal a través del portal. O si quieren participar en la feria que les comenté ahorita del 18 al 29, también se pueden agendar para que lo puedan hacer. La doctora Blanca Arango nos pregunta, soy grupo 2, se hace servicios de maquila con pago de gasto bien documentado. Mi pregunta, al pagar la seguridad social me puedo deducir todos estos gastos con factura y pagar por la diferencia. Lili, me corriges, pero ahí ella solamente podría descontarse el 12% de la seguridad social de los empleados que tenga. Sí, si lo pagó en ese bimestre, si tiene la relación laboral directa con ellos, si ella es la que los tiene afiliados directamente, se puede hacer el descuento del 12%. Sí, así es, como dice Luisa, porque esto es un régimen que es, digamos, como muy plano. Recordemos que este es un régimen que no permite la depuración de la base con costos y gastos asociados. Y es lo único que establece es un descuento, es decir, yo lo resto es del impuesto a pagar y es del pago que está mencionando Luisa por ese porcentaje del aporte a la seguridad social que hace el empleador. Exacto, además las tarifas ya son muy beneficiosas y aparte de la tarifa más económica, me estoy haciendo además ese descuento del 12%, pero es expresamente sobre eso, no hay depuración, como dice Liz. Perfecto. La doctora Blanca Arango también nos pregunta, persona natural que va a asumir el régimen simple de tributación, pregunto, yo no estoy registrada en industria y comercio y no estoy en cámara, con solo registrarme en la DIAN tengo, no soy responsable de IVA. Bueno, pues el registro en Cámara de Comercio, digamos que hace parte también como de la formalización, pero realmente si tiene la actividad en el RUT y se inscribe al régimen simple de tributación, informa ahí en qué municipio desarrolla su actividad económica y pues a través del simple se va a hacer el recaudo. Igualmente cuando esté inscrita en el simple, recuerden que les decía que la DIAN a través de una resolución que va a expedir le va a informar a los municipios qué contribuyentes de ese municipio están tributando por industria y comercio a través del régimen simple y les va a dispersar ese dinero. Pero sí nosotros, o sea, la DIAN, además de recaudar, sí le va a informar también al municipio que está recaudando ese dinero por parte de, pues que lo está recaudando a través del régimen simple de tributación. El doctor Julio Mejía pregunta, buenos días, ¿qué sucede con el saldo a favor que tenía en IVA si me paso al régimen simple de tributación? Vivian, ¿me la puedes repetir, por favor, que no la escuché muy bien? Claro, el doctor Julio Mejía nos pregunta, ¿qué sucede con el saldo a favor que tenía en IVA si me paso al régimen simple de tributación? Lili, me complementas, porfa. Ese saldo en IVA, recuerden que yo el IVA lo sigo declarando a través del formulario 300. Solamente que lo que va a cambiar es mi periodicidad. O sea, que ese saldo de IVA que me quedó
yo lo podría pues solicitar en devolución, pero igual recuerden que el tratamiento del IVA lo que cambia es que se anticipa con el formulario 2593 y hago mi declaración anual, pero sigue con su misma estructura, sus mismos requisitos en cuanto a saldo a favor, en cuanto a todo lo demás. No sé, Lili, si quieres agregar algo. Sí, ahí como complemento es muy importante que revisemos la disposición que tiene el artículo 22 del decreto 1091 del 2020, que establece como el manejo de esos saldos a favor. Entonces, ¿qué dice? Que los contribuyentes del régimen simple, cuando tengan saldos a favor, se lo pueden llevar como un menor valor a transferir en el recibo electrónico del simple, del recibo que se presente con posterioridad al periodo de la declaración que arrojó el saldo a favor. Y hay un parágrafo que establece una prohibición y es amarrada a que no se puede solicitar devoluciones o compensaciones de saldos a favor liquidados en las declaraciones del impuesto de ventas presentado por los contribuyentes en los periodos gravables del mismo año que se inscribió al régimen simple de tributación, salvo que se origine en la declaración anual. Entonces, lo que nos indica esto es que lo tenemos que llevar a nuestra declaración anual del régimen simple de tributación, esos que nos quedaron en periodicidad bimestral o cuatrimestral, porque iniciamos, no sé, en estos periodos que fueron como de inscripción hasta junio, julio. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar esos saldos a favor a la declaración y ahí sí podemos solicitar arrastrarlo en los próximos recibos de anticipo que presentemos con posterioridad al arrastre, por decirlo así, de este saldo a favor. El año pasado realicé el cambio a régimen simple, pero la empresa con la que trabajo siguió realizando la retención en la fuente del 10%. ¿Qué sucede con la retención que me efectuó sin tener obligación de hacerlo? Me argumentan que la consignaron a la DIAN y que me piden certificado de retención. Mil gracias por su respuesta. Pues Lili, como entiendo yo la pregunta es que la persona se acogió el año pasado, tiene como una relación comercial con una empresa y esa empresa le sigue practicando la retención. Sí. Pues esa persona, ¿cierto? Yo la entiendo así, ¿cómo lo entiendes tú? Dale, Lu. Ibas a decir algo que tenga que interrumpir. Sí, no, que esa persona realmente tendría, pues porque tendría que hacerle solicitarle la devolución por concepto de esa retención directamente a la empresa que le está reteniendo. Sí, así es. Después, cuando yo ingreso al régimen simple de tributación, todo lo que me retuvieron antes de hacer esa actualización en el RUT, yo lo puedo llevar al régimen simple de tributación y me lo puedo llevar como un descuento en el primer recibo de anticipo, y si quedan excedentes de esa retención, pues seguirme arrastrando hasta que se agote. Pero lo que me practiquen de ahí para adelante por compras, es lo que entiendo yo, porque también hay que analizar si tienes una relación laboral con esa empresa, pues no podrías estar en el régimen simple de tributación y lo que tienes que hacer es actualizar el RUT, salirte y ahí sí te puedes llevar pues como las retenciones que te hagan. Pero si es porque tienes una relación comercial y te están haciendo una retención por compras, que esa sí no es debida, esa sí te la tiene que devolver la empresa porque te la está haciendo pues en contraposición a lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que no te pueden retener por conceptos que no estén dentro de las excepciones, que es por pagos laborales. Ok. El profesional independiente no es descuento el aporte del 12% de seguridad social por pensión, sino que es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y si no tiene empleados a su cargo como profesional independiente, pues sería así. Si somos régimen simple de tributación y nos retienen ICA, ¿qué se hace al respecto? Porque no lo veo como excepción. Lili, ¿qué opinas? Sí, ahí no, ahí le están haciendo una retención de manera indebida porque hay una prohibición, como lo venimos diciendo, pues lo dijo Lu y lo hemos venido diciendo como a lo largo de las respuestas que les hemos dado a las preguntas.
hay una prohibición expresa de no retener. Entonces, ese contribuyente, ese agente le tiene que devolver ese valor porque, pues, no, si está dentro del régimen simple de tributación, no le podría estar haciendo la retención. Él lo que tiene que hacer es solicitar la devolución de esas retenciones y que él haga el ajuste correspondiente en la retención, la próxima retención que realice, que eso también es un procedimiento. ¿Qué sucede si estando en el régimen simple de tributación alguien me descuenta retenciones en la fuente? ¿Qué se debe hacer para recuperar ese valor? Esa es como la respuesta que acabamos de dar, Lu, ¿no? Sí, exacto, eso iba a decir que es la misma respuesta que dimos exactamente. Perfecto. La autorretención que debe realizar mi cliente es siempre y cuando yo hubiera sido agente retenedor. Es decir, soy persona natural, no cumplí topes como comerciante para ser agente retenedor. Aún así, deben hacer la autorretención. Bueno, ahí estamos hablando de la autorretención, que es una disposición que trae como digamos, un poquito a nivel de excepción, o una disposición especial que trae como la norma, y se tiene que cumplir con los dos requisitos. Uno es estar dentro del régimen ordinario y ser agente de retención. En ese caso, si soy receptor de un pago que me haga una persona del régimen simple, pues tengo que hacer la autorretención. Si yo no cumplo con esos dos requisitos, no tengo que hacer la autorretención. Okay. ¿Cuándo presento la declaración anual de IVA? ¿Cuándo la presenta? Bueno, ya tenemos las fechas señaladas del calendario tributario del 2021. Generalmente esta declaración se presenta en el mes de octubre. Para este año, los vencimientos empiezan del 25 al 29 de octubre para la declaración anual consolidada de régimen simple. Ahí, Lu, te complemento como una cosita, y es que el IVA para las personas, para el régimen simple de tributación, está, creo que para febrero. Espérenme un momentico, yo les voy a decir. Declaración anual consolidada, sí, febrero 22, 23, 24, 25 y 26. Esas son las fechas que tienen establecidas para el 2021. Perfecto. Me queda la duda de los descuentos de aporte de pensión y el 0.5% de recaudo electrónico. A elección del contribuyente se los toma en las declaraciones bimestrales de anticipos o en la declaración anual. El descuento del 0.5% lo practica en la declaración anual. Y el descuento del 12% por aportes a seguridad social lo puede hacer en los anticipos bimestrales y en la declaración, porque es que recuerden que el 0.5% requiere la certificación bancaria que les van a dar de los ingresos obtenidos durante el periodo fiscal. Entonces, por eso esa se presenta, ese descuento se aplica en la declaración, y el de seguridad social se puede aplicar en el anticipo y en la declaración. La siguiente pregunta dice, ¿un profesional independiente se puede descontar el porcentaje de los aportes a pensiones que realiza como persona independiente? Esa ya la respondimos también. Recuerden que sería como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, pero porque solo se puede descontar la de los empleados con los que tenga una relación laboral directa. La siguiente pregunta, también de la doctora Diana, me dice, si me practicaron retenciones en el mes de enero, antes de pertenecer al régimen simple de tributación, ¿le puedo pedir a mi cliente que me realice devolución de dichos valores o me los puedo descontar? Sí, es como lo que les explicaba ahorita también mi compañera Liliana, como lo que les explicábamos, que si la devolución, que si no estaban obligados, o sea, si no les podían practicar la retención, pues deberán solicitarle a esa persona directamente la retención, porque es una retención indebida.
o como les explica ahorita también mi compañera Liliana, cómo procederían ahí en esa parte. Sí, que ahí lo que yo entiendo es como uno tiene hasta digamos el 30 de enero para acogerse al régimen simple, y durante ese lapso yo puedo realizar operaciones económicas y me pueden hacer retención. Esas sí se las puede llevar como descuento, pues sí se las puede descontar en el anticipo, porque se las practicaron antes de pertenecer al régimen simple de tributación. Ok. En los anticipos de IVA se paga teniendo en cuenta los IVA descontables del bimestre. Lili. Sí, en ese, claro, cuando nosotros anticipamos, hacemos toda la operación económica del IVA y hacemos el ejercicio del IVA generado, menos los descontables, menos pues toda la operación económica efectivamente se realiza en los anticipos, y después nuevamente vuelve y se hace ya como con la operación de toda la vigencia fiscal en la declaración que se presente en febrero. Perfecto. El régimen simple presenta medios magnéticos. Sí, el régimen simple tiene luz. Sí, no, dale, qué pena. El régimen ya, qué pena. El régimen simple tiene unas obligaciones de presentar información exógena y está vinculada a los descuentos tributarios. Por el año memorable 2020. La siguiente dice, se dice que los aportes son los causados en el periodo y debidamente pagados. ¿Son los aportes causados que deben ser pagados al mes siguiente o son los efectivamente pagados durante el bimestre? Son muchas las interpretaciones. Ahí se te cortó como un poquitico, si me estoy saliendo como de la pregunta. Hola, repito, doctora Liliana. Sí, porque yo te escuché súper entrecortada. Perfecto. Se dice que los aportes son los causados en el periodo y debidamente pagados. ¿Son los aportes causados que deben ser pagados al mes siguiente o son los efectivamente pagados durante el bimestre? Son muchas las interpretaciones. Pues ahí tiene que cumplir como con los requisitos antes de descontárselo, sabe que tiene, y ese descuento se hace en el anticipo que se presenta de manera periódica. Entonces enero, febrero se presenta en marzo y así sucesivamente. Todos los descuentos que yo me haga correspondientes a ese periodo tienen que estar efectivamente pagados, tienen que corresponder a la vigencia y tienen que estar efectivamente pagados antes de llevarme el descuento tributario. Entonces, yo creería que le da para que se lleve el descuento de los 2 meses, pues porque el anticipo se presenta de manera bimestral y el pago a las cotizaciones se hacen de manera mensual, siempre y cuando usted efectivamente los haya pagado antes de presentar el anticipo. Incluso Lili, mira que el calendario tributario para el primer anticipo está para abril. Entonces ahí le daría... Así, es verdad. Nos preguntan, entonces nuevos contribuyentes que se constituyan después del 31 de enero no se pueden acoger al régimen simple de tributación. Al contrario, sí, es que se me había desactivado el micrófono. Perdón. No, al contrario, sí se pueden acoger. Recuerden que vimos que su periodo gravable inicia en la fecha. Si no lo alcanzan a hacer ahorita el 31 de enero, pero su actividad económica, su empresa la van a constituir en abril, su periodo fiscal iniciaría en ese día de abril y se inscriben en el RUT, inician su actividad económica y ese sería su periodo fiscal, de la fecha de inicio de actividades hasta el 31 de diciembre, pero sí lo pueden hacer siempre y cuando sea inscripción por primera vez.
Ok. Esta pregunta que no falta. ¿Qué sucede con los municipios que no se han acogido al régimen simple de tributación para la tributación a través del simple? O sea, que no lo han adoptado. Que no han adaptado la tarifa, sí, Lili, les cuentas. Bueno, con ellos pasa lo siguiente, como quien toma la decisión de pertenecer al régimen simple de tributación realmente no son los municipios, sino los contribuyentes que están ubicados dentro de esos municipios, y eso hace que el régimen simple, pues que ellos se tengan que definitivamente acoger al régimen simple de tributación, pues lo que establece la norma es que cuando no se acojan las tarifas, los contribuyentes tienen que determinar la tarifa cuando hagan los anticipos y cuando presenten la declaración. Entonces, digamos que eso es como el castigo, por decirlo de alguna manera, para aquellos municipios que pudiendo establecer una tarifa con los topes pues que establecen las normas y que tienen pues posiblemente la oportunidad de establecer tarifas para efectos del régimen simple, pues que les presenten o les hagan una tributación a una tasa inferior, pero los contribuyentes, digamos que esa no es una preocupación real de los contribuyentes, y eso lo van a, cuando se dan cuenta, cuando estén haciendo como diligenciando el formulario, ahí te va a salir, si el municipio mandó las tarifas, pues van a estar como optadas, o te las va a mostrar como a medida que vas diligenciando el formulario, y si no, debes consultar el estatuto tributario o las normas tributarias de cada municipio y verificar la tarifa y declararla o anticiparla así como ellos lo establecen. La doctora María del Rosario dice, si tengo establecimientos en grupos diferentes, ¿puedo seguir siendo no responsable de IVA? No, recuerden que este beneficio, como les dije, es solamente para actividades del grupo 1. Si tengo 2 establecimientos de actividades de diferentes grupos, pasaré a ser responsable de IVA. Recuerden que este beneficio dice que precisamente que puedo tener 2 actividades del grupo 1 y no ser responsable de IVA. O sea, es un beneficio exclusivo para el grupo 1. Listo, si tengo una actividad de otro, del grupo 1, pero también de otro, y por cada una tengo un establecimiento, ahí sí pasaré a ser responsable de IVA. Puedo seguir siendo el simple, solo que voy a ser responsable de IVA. Si la persona que es la accionista y es empleado de la misma puede acceder al régimen simple de tributación. Lili. Ay, qué pena, pero es que se te entrecorta, entonces, a ver, yo te la digo, si la persona que es accionista y empleado de la misma empresa puede acceder al régimen simple. Sí, estamos hablando del empleado. El empleado no puede, no por el hecho de ser accionista, sino por el hecho de ser empleado de la empresa, no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Si lo que estamos más direccionando en la pregunta es si esa empresa puede pertenecer al régimen simple de tributación, la disposición que establece como una prohibición como vinculada a este relacionamiento con la empresa, te exige como 2 situaciones. Una, que sea el administrador que el accionista o administrador sea empleado de esa empresa y que tenga vinculación laboral con un tercero, y que ese tercero con la empresa en la que yo estoy siendo representante legal tengan como una relación económica o comercial, pues por decirlo así. Ahí sí no podría esa sociedad pertenecer al régimen simple de tributación. Perfecto, doctora. Una persona natural que factura arriendo únicamente por un valor de 20 millones mensuales más IVA, ¿le favorece pasarse al régimen simple de tributación? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sí, por qué no? Aquí ahí la actividad sería únicamente de arrendamientos. O sea, es una renta pasiva. Exacto, una renta pasiva.
es una renta pasiva, y si el único ingreso que tiene es ese, pues no podría estar en el régimen simple de tributación, porque por ahí también hay una prohibición que está amarrada a que no puede obtener más del 20%, el ingreso bruto no puede corresponder más del 20% a rentas pasivas. Entonces, en ese caso, en el ejemplo, él tendría el 100% de los ingresos brutos pues vinculados a una renta pasiva, no podría estar en el régimen simple de tributación. Okay. Si una persona natural está en el régimen simple de tributación, pues tiene su consultorio y su secretaria, pero adicionalmente tiene un contrato de prestación de servicios con otra entidad donde todo corre por cuenta de la institución, no tiene problema en seguir en dicho régimen. Lili, yo pensaría que hay que mirar cuál le genera mayores ingresos, si la prestación de servicios o su actividad como profesional liberal. ¿O qué opinas? Lo que pasa es que ahí hay una situación y es un poquito compleja. Probar eso es eso es una, pues no es tan difícil, pero digamos que pues no es una cosa como muy notoria si yo estoy dentro del régimen simple de tributación, ¿cierto? Pero si a mí me investigan y pues me pueden determinar que yo efectivamente no tenía un contrato laboral, era de prestación de servicios, pero a mí me entregaban todos mis implementos laborales en la empresa donde prestaba mis servicios, pues ahí como que hay una situación que dibuja la realización de la actividad económica en estructura empresarial, y es un requisito para que las personas naturales estén dentro del régimen simple de tributación, entonces no podría estar en el régimen simple de tributación. Vamos con esta última pregunta que está bastante larguísima. ¿Registro o retiro del régimen simple de tributación solo incluyendo o retirando en el RUT la responsabilidad 47? Sí, si la persona sustituye la responsabilidad 5 por la 47 porque considera que cumple los requisitos, queda inmediatamente inscrita en el régimen simple de tributación. Perfecto. La segunda pregunta dice, en caso del primer grupo, si desarrollo o tengo más de un establecimiento que pertenezca a las actividades del grupo 1, ¿puedo ser no responsable de IVA siempre y cuando no supere el tope de las 35.000 VT para no ser responsable de IVA? ¿La leo de nuevo? Sí, léela de nuevo, por favor. En caso del primer grupo, si desarrollo o tengo más de un establecimiento que pertenezca a las actividades del grupo 1, puedo ser no responsable de IVA siempre y cuando no supere el tope de los 35.000 VT para no ser responsable de IVA. Sí, si te quedas callada, yo pienso que qué pena. No, dale, tranqui. Bueno, ahí tienen que mirar una cosa, ahí no importa los topes de las 3.500 VTs para hacer parte del grupo de responsables de IVA, siempre y cuando yo tenga únicamente desarrolle actividades económicas del grupo número 1. Si tengo una peluquería, una mini tienda, un mini mercado, eso es lo único que aún superando los topes del régimen simple de tributación, superando los topes para ser responsable, me permite no ser responsable dentro del régimen simple de tributación. Ojo, pues, que obviamente tengo que estar en el régimen simple, desarrollar actividades únicamente del grupo número 1, y ahí sí puedo tener 2 establecimientos o 3, porque eso es una disposición. Todos los que estén ahí desarrollen actividades del grupo 1 dejan de ser responsables o no van a ser responsables de IVA. Bogotá ya está incluido en el régimen simple en lo referente a ICA. Lili, ¿sabes si ya ellos... Sí, Bogotá, ya, sí, ellos implementaron simple, creo que este año. A partir de este año creo que están en el régimen simple de tributación, sí. Bueno, hasta aquí creo que son las preguntas. Hay demasiadas preguntas que sé que no las alcanzamos a evacuar, porque hoy sí hubo muchas preguntas.
Con respecto, doctoras, a la adopción de los municipios del régimen simple, la oficina estamos haciendo un archivo de todas las ciudades capitales, se los vamos a compartir a todos los participantes y todos los municipios del Valle de Aburrá, del área metropolitana que han adoptado ya el régimen simple, donde dice qué acuerdo y en el link donde lo pueden descargar. Porque vemos en el grupo, por ejemplo, que tenemos en Telegram, que hacen a veces muchas preguntas, o en los otros grupos, si ya lo adoptó tal o X municipio, entonces lo vamos a hacer llegar. Bueno, faltan muy poquitico para las 11, antes nos extendimos de más, doctora Marcela, doctora Luisa Fernanda, doctora Liliana Eugenia, doctora Inés María. El tiempo que se dedique a estos eventos nunca va a ser lo suficiente. Tenemos 2 horas donde se trató el tema, hubo muchas respuestas de todas las preguntas y faltaron varias. Les agradecemos inmensamente su participación, a los funcionarios de AN y a las personas que nos acompañaron el día de hoy. A los correos se les va a enviar pues el archivo como se les dijo, y los invitamos, las personas que nos quieran acompañar, a la tercera charla del tema régimen simple de tributación el próximo lunes en el mismo horario a las 9 de la mañana. Una feliz tarde para todos. Doctora Luisa Fernández. Gracias, Vivian, gracias por la invitación y los invitamos a todos a participar en la Feria de Régimen Simple. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes. Hasta luego, gracias. Para todos. Gracias. Gracias.